y la querida doctora Fabiola Román, bióloga paraguaya, vive en el Reino Unido, trabaja. De hecho, ¿hace cuánto tiempo? Hace poquito hablamos con ella. Fabiola, que estuvimos hace 2 semanas más o menos. 2 o 3 semanas. Hola, doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Ustedes? Bien, ¿ya terminaste tu tarea en el instituto? Sí, ya terminé, hasta pude tomarme una siestita antes. Bueno. Bueno. Qué suerte. ¿Qué hora en Gran Bretaña? ¿Qué hora en Londres ahora? No era Londres. ¿Cuál era tu ciudad? Cambridge. Cambridge. ¿Qué hora es ahora, doctora? Ahora son las 7:26. 7:26. 5 horitas. No, doctora, vos, yo sé que estás siguiendo de cerca todo lo que pasa. Ahí en este momento sí hay un deseo creciente de vacunarse y se entiende. Es la gente que está en plena actividad económica, son los que mueven la economía, los trabajadores. Y estábamos hablando de la importancia de esa actitud ahora porque son los que pueden llevar, ¿verdad?, el virus a casa cuidando a los nuestros. Ese es un temor. Pero ahora se acentúa el temor. ¿A qué Delta? Entonces queremos saber, ¿qué es Delta? Estamos hablando de variantes. Apareció, no me acuerdo, una variante de Brasil. Sí, Manaus. Hubo una variante británica. La sudafricana también. Sudáfrica. Y ahora aparece, entiendo que la variante Delta del SARS nace en India. Y contanos un poquito las características y por qué la la Delta hoy, doctora, por favor. Bueno, primero tenemos que saber que las variantes son los distintos tipos de virus que van apareciendo del SARS-CoV-2, ¿verdad? El virus va mutando, va cambiando, digamos, va teniendo pequeños cambios en su material genético, lo cual es común en los virus, especialmente los virus que tienen como material genético el ARN, que es nuestro SARS-CoV-2 es de ARN. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro ADN, ¿verdad?, que es el que codifica toda la información de nuestro organismo, digamos. Para este virus es el ARN, ahí está toda su información. Y la característica del ARN es que cambia muy fácilmente, es muy susceptible a los cambios, digamos, y lo que se llama eso son mutaciones, muta muy rápido. Entonces, cuanto más transmisión hay, ¿verdad?, en un lugar, es más fácil que surjan nuevas variantes. Y esas son las variantes que vamos escuchando, que ahora se llaman alfa, beta, gamma, delta. Van teniendo esos nombres. La OMS le dio esos nombres para evitar decir la variante del Reino Unido, la variante de Brasil. Entonces, porque en realidad no quiere decir que es una variante de ese país, sino que se detectó en ese país. Pudo haber surgido en otro lugar, en un lugar donde no se hace la vigilancia genómica, y sin embargo, en un país donde se hace una vigilancia genómica, ahí se detecta, ¿verdad? Claro. Entonces, no, doctora, sí. Digo nomás, si surgiera alguna variante en Paraguay, que embore estos paraguayos, mira lo que crearon ahí. Yo entiendo que se logra una suerte de estigma, ¿verdad?, del lugar donde se detecta esa variante. Y perdón por el lenguaje que estoy usando, pero para acercarnos más al tema, que estos brasileños que acá nos trajeron esto, después ahí los británicos donde ustedes viven, después la variante sudafricana, Andera, África, Boinio, etcétera. Entonces, siempre se está teniendo una suerte de un prejuicio enorme del lugar donde se encuentra el origen de esa variante. Sí, claro, no, el lugar donde se detecta, por eso en realidad es esa la palabra correcta, el lugar donde se detecta, pero me parece fantástico que evitemos ya hablar del origen, aunque sea de la detección de la variante, sino simplemente atribuirle un nombre a cada una de ellas para dejar de estigmatizar a los países, ¿no?, y a sus poblaciones. No, porque fíjate que vos, hasta hace poco, doctora, yo me fui al Brasil. ¿Y dónde estuviste? En Manaus. ¿Vos ni en Manaus? Entonces, ese tipo de cosas, doctora, ¿no? Sí, claro. Por eso la OMS optó por esa nomenclatura, esos nombres que le ponen ahora a las variantes, para evitar llamarle del lugar. Realmente al principio causó un poco de confusión porque todo nos era más fácil, digamos, independientemente de estigmatizar o no. O sea, nosotros inclusive en biología que estamos más de cerca con la información, ¿verdad?, genómica, digamos, que podemos leer un poco más a profundidad, era más fácil identificar, ¿verdad? Bueno, la variante de Kent, que es la variante del Reino Unido, que es donde se detectó, ¿verdad?
a la variante de Manaus, que era P1, por ejemplo, o la variante de Sudáfrica, entonces era más fácil identificar, pero sí, la OMS tuvo en realidad una buena idea, ¿verdad? De poder llamarla, darle una nomenclatura diferente para que pueda identificarse así. Bueno, volviendo sobre la variante Delta, a propósito, Fabiola, ya se detectó la presencia de esta variante en Argentina, en Brasil, en Chile y en Perú, en el continente sudamericano, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que pensar que el ingreso de la variante Delta puede estar muy próximo, digamos, el ingreso a nuestro país. Sí. Bueno, acá la variante original, digamos, la que surge de China el año pasado, se esparce rápidamente, ¿verdad? Y acá a finales del año pasado surge la variante alfa, que es la que se identificó en el Reino Unido, ¿verdad? Esa variante le desplazó inmediatamente a la variante original, que era la de China, porque era más transmisible, ¿verdad? Se transmitía entre personas mucho más fácil. Entonces le desplazó y el 95% de los positivos fueron ya de la variante alfa, que es la variante identificada en el Reino Unido. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando surge la variante Delta, prácticamente en 15 días empieza a tomar el Reino Unido, ¿verdad? En lugares específicos, se hace como un endémico en ciertas regiones y desplaza a esta variante alfa, que ya de por sí era muy transmisible. Entonces se empieza a hacer un seguimiento para saber qué tan transmisible es esta nueva variante Delta, y se vio que comparando con la alfa, que ya era luego más transmisible, está entre un 40 y 60% más transmisible todavía esta Delta. Entonces tenemos ahora el caso de que ha desplazado completamente a la variante alfa del año pasado, y ahora tenemos el 95% de los casos corresponden a la variante Delta aquí en el Reino Unido, ¿verdad? Tanto que nosotros teníamos un esquema, viendo un poco la vacunación, ¿verdad? Sí. Teníamos un esquema de vacunación de un intervalo, sea Pfizer, Moderna o AstraZeneca, de 3 meses. La idea del gobierno era de que todos podamos tener pronto por lo menos una dosis, ¿verdad? Entonces, aceleraron la primera dosis para todos, pero en el momento en que empieza a detectarse la variante Delta, en el momento en que empiezan a surgir los datos de que es más transmisible, y encima que una sola dosis no ayuda mucho porque tiene un 33%, la Pfizer y la AstraZeneca baja completamente con una sola dosis la efectividad, ellos acortan el intervalo de la segunda dosis a un mes o a las 8 semanas, porque nosotros teníamos 12 semanas de intervalo. Entonces se acortó, inclusive ahora pasando los 21 días ya te llaman para aplicarte la Pfizer por el temor de la variante Delta. Así, por supuesto, cuando tenés las dos dosis hay un 92% y 88% entre Pfizer y AstraZeneca respectivamente, para evitar hospitalizaciones, casos graves, ¿verdad? O sea que está muy bien, solamente que con una sola dosis no basta, ¿verdad? Entonces se aceleró la vacunación acá, y me parece espectacular que ahora que aparentemente todavía en Paraguay no hay, porque no podemos saber cuando no se hacen estudios a gran escala, ¿verdad? De vigilancia genómica, pero aparentemente todavía no hay, ¿verdad? Se están vacunando la gente que sale, ¿verdad? Se están vacunando la gente que sale a trabajar, la gente joven, ¿verdad? De mayores de 35 ya empiezan a tener la vacuna. Eso es extremadamente importante, y es buenísimo que esté pasando eso ahora, antes de que llegue esta variante Delta, que probablemente es inminente su llegada, y hay que estar preparados, ¿verdad? El uso de doble tapaboca es importantísimo. Hay que cambiarse el tapaboca quirúrgico, si se usa quirúrgico y de tela, ¿verdad? El quirúrgico hay que cambiarse después de unas horas, 4 horas aproximadamente. En lugares cerrados, si uno está solo en un lugar cerrado, no hay que sacarse nomás el tapaboca si es que va a entrar otra persona después, porque recordemos que el aire, ¿verdad? Queda en el aire. Sí. Entonces, el baño, por ejemplo.
Que también, a veces la gente entra al baño y se saca el tapabocas para descansar un ratito del tapabocas, pero es el peor lugar para hacerlo. Salvo que sea tu casa, pero en un baño laboral, por ejemplo, donde entra muchísima gente. Y vos crees que por estar en un baño con estoy solo, es decir, y se saca el tapabocas, me parece que yo creo que por ahí caí. Que ahí vino tu contagio. Un bostezo, jefe, le bajé, me tragué todo lo que había, ¿verdad? Entonces, probablemente haya ido por allí. Yo quería preguntarle a Fabiola, más allá del porcentaje de contagiosidad que tiene esta variante Delta, ¿qué otras características se presentaron con esta variante en la población del Reino Unido, Fabiola? O sea, ¿hubo gente que igual teniendo 2 dosis tuvo algún tipo de inconveniente, o en esas personas prácticamente, digamos, la enfermedad se presentó en forma sintomática? ¿Cuáles son las características que ustedes pudieron observar? Bueno, hay varias características que se están estudiando, ¿verdad? Una de ellas es que los jóvenes se infectan mucho más. Tienen estamos viendo que la cantidad de jóvenes que se infectan y que pueden ir a hospital, ¿verdad? No necesariamente, tal vez no tan grave, pero algunos sí grave. Pero esto se debe más bien porque tienen una sola dosis. La mayoría de los jóvenes todavía no alcanzaron las 2 dosis. Entonces están más vulnerables, y también acompaña el hecho de que acá empieza a relajarse todo, ¿verdad? Y eso también el gobierno está un poco, creo que se le está yendo de las manos este asunto. Sabemos que hay mucha gente vacunada, pero siendo que las infecciones, el número de casos está subiendo, ¿verdad? De alguna u otra forma le vamos a dar una presión a los hospitales con esos jóvenes que tienen una sola dosis, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos en gran parte jóvenes ahora. Se está hablando mucho de lo que se llama long COVID, que es lo que se llama COVID a largo plazo, digamos, que se está estudiando todavía. Hay gente que tiene fatiga pasando todavía 5 meses, 6 meses, no se consigue recuperar. Entonces, para los científicos que trabajan en este asunto, todavía es un campo completamente virgen para ellos. No están sabiendo muy bien qué es lo que está pasando, cómo les va a dar este long COVID a las personas. Entonces, ese es uno de los detalles una de las características que se está estudiando mucho ahora mismo. Y más que nada, hay gente vacunada con 2 dosis hospitalizada también, porque recordemos que ninguna vacuna es 100% eficaz, ¿verdad? Tenemos alta probabilidad, altísima chance de evitar la hospitalización, como sabemos, 92%. Sin vacuna tenés 100% de chance prácticamente de infectarte, ¿verdad? En cambio, con la vacuna, con las 2 dosis, 92% de protección tenés, pero siempre está el 8%, ¿verdad? Pero eso es normal. Todas las vacunas tienen un porcentaje que tal vez no te cubra del todo, ¿verdad? Pero eso es en muy bajo porcentaje realmente. ¿Hay gente con 2 dosis internada? Sí, hay gente con 2 dosis internada, pero muy poco comparado con la gente con lo que no se quiso vacunar y con los jóvenes que tienen una sola dosis. Doctora, Fito te saluda. ¿Hay casos de reinfección registrados? Una persona que haya tenido, digamos, el virus al inicio de la pandemia con una variante, y ahora con la variante Delta, que se haya confirmado alguna reinfección. Lo que vimos hace poco fue un fallecimiento de una persona con coinfección, ¿verdad? Que tenía las 2 variantes, la Delta y la Alfa. Ese fue un caso, realmente llamó mucho la atención. No es un caso muy común aparentemente, pero es lo que se pudo ver en estos días, ¿verdad? Casos de reinfección, no hay muchos casos de reinfección, la verdad. Pero me imagino que se tiene que seguir revisando los datos que van saliendo, y creo que en Brasil se está estudiando también en la Fiocruz, que es el Instituto de Río de Janeiro, que está acompañando también la vigilancia genómica, sobre los posibles casos de reinfección que haya, pero no es tan común, ¿verdad? Sin embargo, hay.
¿Y se sabe algo más de la inmunidad que da la propia enfermedad, Fabiola? Porque se habló mucho de que al comienzo eran 3 meses, 4 meses, después se habló de que en realidad era más prolongada la inmunidad por haber estado en contacto con el virus, digamos. Se hablaba de 11 meses, como todo esto es muy dinámico y va cambiando. ¿Hay alguna nueva información al respecto? Y lo único que se sabe es que, bueno, hasta ahora lo que pude acompañar es que todavía tenemos la gente que participó de los análisis de los estudios clínicos el año pasado con las vacunas, ¿verdad? Pfizer, AstraZeneca, especialmente, todavía mantienen su inmunidad. Hay que tener en cuenta y hay que considerar también que el sistema inmunológico es bastante complejo y que el hecho de que los anticuerpos comiencen a bajar no significa que nos quedamos sin inmunidad, sin protección, porque está la parte de la memoria que tiene nuestro sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya le entrenamos a nuestro sistema inmunológico con la vacuna para que sepa que hay algo que puede entrar y que le puede hacer mal, ¿verdad? Entonces, cuando ya no está la vacuna, ellos se quedaron con una memoria, el sistema inmunológico, se quedan con una memoria. Entonces, cuando entra el agente infeccioso verdadero, ellos el sistema inmunológico consigue reconocer y se activa rápidamente y produce ese anticuerpo que aprendió a producir anteriormente, ¿verdad? Entonces, siempre la profesora que estuvo atrás de la vacuna AstraZeneca siempre da el ejemplo de una maratón, ¿verdad? El hecho de que una persona nunca va a ir a una maratón sin haber entrenado antes. Y es lo que hacemos con el sistema inmunológico, ¿verdad? Nosotros le damos una vacuna, el sistema inmunológico cree que está infectado, entonces le entrenamos ahí para que se ejercite en el caso de que tenga que correr la maratón, que es el virus, la infección con el virus, que va a estar preparado. Y no, imagínense una persona que no se entrena para una maratón y le mandas a una maratón, se queda completamente destruida, hasta fiebre tiene una persona que hace un ejercicio extremo sin haber hecho paulatinamente el entrenamiento. Es lo mismo con el sistema inmunológico. Por último, ya que está ahí donde se origina el AstraZeneca, doctora, porque acá hay todavía, dice, ¿por qué 3 meses para la segunda dosis de AstraZeneca? ¿Es lo recomendable definitivamente? Y los mejores resultados de AstraZeneca mostraron a las 12 semanas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Un intervalo de separación entre las 2 dosis aumenta la efectividad de la vacuna cuando la segunda dosis se pone a las 12 semanas. Eso es con AstraZeneca. Sin embargo, bueno, aquí también los mayores de 40 años se pusieron AstraZeneca y todas cumplieron ese rango de 12 semanas, ¿verdad? Ahora que se disminuye el rango entre las 2 dosis, ya no se están aplicando AstraZeneca, ya se aplica Pfizer y Moderna, ¿verdad? Entonces, digamos, ahora ya no tenemos casos de disminución de intervalo entre las 2 dosis. Aquí sí, todas las de AstraZeneca, las personas mayores de 40 años se aplicaron en un intervalo de 12 semanas. Y los datos fueron mejores, entre las 8 y las 12 semanas. O sea, los que están esperando la segunda dosis, en el caso de Paraguay, y en mi caso particular, mejor esperar las 12 semanas. Pero por todo lo que escucho, puede ser una dosis de no me siento... Pero en tu caso vos tuviste COVID. Vos tuviste COVID, vos tenés inmunidad de la propia enfermedad y después una dosis de la vacuna. Ahí cambia la situación, Fabiola, ¿no? Sí, no, y todas esas cosas se está estudiando todavía, la verdad. No podemos decir, no, tranquilo, ¿verdad? Probablemente sí, tiene ya una protección, ya con una infección y luego con una primera dosis. Inclusive se está estudiando para saber si la gente que tuvo la infección puede recibir una sola dosis de vacuna, ¿verdad? Entonces, una última consulta de mi parte. Quería preguntarle sobre lo de la intercambiabilidad de vacunas, porque yo escuché, un caso muy sonado y muy conocido fue el de la señora Angela Merkel, ¿verdad? Primera ministra de Alemania, que dijo que se aplicó primero AstraZeneca y luego hicieron la combinación con Pfizer. Entonces quería saber si eso se está ya implementando de manera así generalizada en el Reino Unido o todavía no se da esa intercambiabilidad.
No, todavía no se da eso a nivel de manera general. Sí se hizo aquí un estudio para evaluar, ¿verdad? Las dos dosis. Se evaluó AstraZeneca primero y Pfizer como segunda dosis y viceversa. Ambos dieron muy buenos resultados. Creo que la segunda dosis, siendo Pfizer, incrementó un poco la efectividad, pero no es algo totalmente algo que marca la diferencia, ¿verdad? Todo está en estudio. Estos estudios se hacen para saber, en el caso de que falte la segunda dosis en algún país, se puede implementar esto, pero todos los estudios, como se dice, pintan muy bien, ¿verdad? Entonces, es probable que se implemente, ¿verdad? ¿Y la Sputnik, doctora? De la Sputnik muy poco sé, la verdad, voy a ser sincera, muy poco sé, porque sé que algunos países están reclamando la segunda dosis, ¿verdad? La Sputnik tiene muy buena efectividad, la Sputnik es muy buena, la Sputnik tiene esa característica de las dos dosis que son diferentes, que incrementa esa efectividad, ¿verdad? Entonces, creo que está saliendo también algunos estudios que protege contra la variante Delta en el caso de hospitalizaciones, inclusive se está hablando de que corta la transmisión, pero esos no son datos todavía oficiales. Pude ver hoy una información, pero no eran datos oficiales todavía, entonces hay que esperar, pero la Sputnik es una vacuna muy buena, ¿verdad? Entonces esperamos, realmente yo creo que va a hacerle frente también a la variante Delta sin problema. Por último, doctora, reiterando la pregunta, ¿hay que tener un miedo terrible de la variante Delta definitivamente, o hay que tener la esperanza y la expectativa de que aún, porque en algún momento va a ingresar a Paraguay, convengamos, en algún momento, como ya ingresó, ¿verdad? Pues ya estamos rodeados. Entonces, ¿qué querrías decir como conclusión para la gente que te ve y te escucha? Y hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que cuidarse, es una variante más, van a seguir surgiendo variantes, y hay que asistir a la vacunación cuando son invitados, ¿verdad? Esa es nuestra mayor arma, es la vacunación ahora mismo. En Paraguay hay vacunas ahora mismo, se están llamando a las personas. Esa es, querer hacerle frente a la variante Delta, solamente con la vacunación. Y mientras esperas, el tapaboca, la aireación del ambiente, ¿verdad? Esas son nuestras herramientas ahora mismo. Y seguir cuidándose entre todos, ¿verdad? La variante Delta es más transmisible. Hay que hacerle frente con las armas que tenemos, ¿verdad? No hay que esperar a que se confirme en el país. Eso está en la región, va a entrar en algún momento, así que hay que asumir de que probablemente pronto va a entrar, así que a prepararse como siempre. Yo sé que hay gente que nunca bajó las manos, nunca bajó las armas contra esta enfermedad. Hay gente que se infecta sin querer, ¿verdad? Porque eso pasa, a cualquiera le pasa. Sí. Pero hay que hacerle frente con las armas que tenemos, y ahora que hay las vacunas, hay que asistir, no hay que tener miedo, es la mejor protección. Y como leo siempre que comentan muchas personas, cuánta gente falleció sin haber tenido la oportunidad de vacunarse, ¿verdad? ¿Cuánta gente falleció en abril, mayo, tan cerca estuvo de la vacunación y no pudo, lastimosamente? Nosotros podemos, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro deber para cuidarnos entre nosotros, para poder salir de a poco de esto, ¿verdad? Y nada, más que nada, hacerle frente con las armas que tenemos. Doctora, gracias por tu amabilidad y por tu tiempo. Y al descanso. No es nada. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Fabiola. Hasta pronto. De nada, hasta pronto. Gracias.